Muy buenas tardes a todos ustedes. El Ateneo Español de México inicia con esta conferencia una nueva etapa, las conferencias virtuales. Ha sido necesario adaptarnos a esta situación actual y a estas nuevas tecnologías. Esta es, pues, nuestra primera experiencia, no la de nuestros conferencistas que la dominan a la perfección y con mucha soltura, así como el tema que hoy trataremos. En mayo de este año en curso se ha conmemorado el 100º aniversario del fallecimiento de don Venustiano Carranza, que entre otros logros tiene el haber impulsado la Constitución de 1917, donde se plasman por primera vez derechos sociales. Nos acompañan en esta experiencia dos connotadas personalidades de la vida académica de México, don Fernando Serrano Migallón y don Javier García Diego Dantal, ambos miembros del patronato del Ateneo, a quienes les agradecemos toda su gentileza y el apoyo que siempre han brindado al Ateneo. Esta modalidad permite que ustedes puedan ir haciendo preguntas, mismas que al finalizar transmitiremos a nuestros invitados, así como comentarios sobre esta nueva experiencia que hoy iniciamos. Entonces, sin más, cedo la palabra al doctor García Diego, quien es licenciado en Ciencias Políticas por la UNAM, maestro en Historia de América Latina por la Universidad de Chicago y doctor en Historia de México por el Colegio de México, del que fue director en el periodo de 2005 a 2010. Ha obtenido diversos reconocimientos de nivel internacional y en la actualidad es miembro de la Academia Mexicana de Historia, de la Academia Mexicana de la Lengua y del Colegio Nacional. Javier, te escuchamos. Gracias, Fina. Pues yo agradezco enormemente la invitación del Ateneo a participar en esta conferencia virtual compartida con mi amigo y colega Fernando Serrano Migallón. Efectivamente, el tema que nos convoca es Venustiano Carranza, pero yo de entrada, Fina, voy a acercarme en 7 puntos al tema de los 100 años, pero yo no quisiera decirle del fallecimiento. Hay que ser más claros y contundentes. 100 años del asesinato de Venustiano Carranza. Y este es mi primer punto. La importancia de esta efeméride es que Venustiano Carranza fue el segundo presidente asesinado en funciones. Y digo el segundo y me gustaría decir el último. O sea, los asesinatos de presidentes, los magnicidios, siempre traen consecuencias brutales. En México tenemos, el primero fue el de Francisco I. Madero en 1913, 7 años después Venustiano Carranza. Álvaro Obregón no murió como presidente en funciones. Fue asesinado después de las elecciones, ni siquiera podemos llamarle presidente electo, había sido calificada la elección, pero vamos, era el virtual ganador, era el único candidato. Y en el siglo XIX solamente tenemos un presidente, bueno, no presidente, un mandatario que murió de manera violenta, no asesinado, sino fusilado, pero yo no quiero entrar en el tema de Maximiliano, algunos lo considerarán emperador, yo no lo considero tal, así que dejemos ese tema y pasemos al segundo argumento de por qué me interesa los 100 años del asesinato de Carranza. Además de esta importancia histórica de ser, repito, el segundo y ojalá el último presidente asesinado en funciones, hay que decir que fue un hecho histórico literario. O sea, la Revolución Mexicana generó una nueva literatura, lo que llamamos la novela de la Revolución, pero al margen de eso, el asesinato de Carranza fue un hecho literario en sí misma, y por eso es que se escribieron varias crónicas sobre el asesinato, las mejores, las más calificadas, digamos, son las del general Francisco de Urquizo, que estaba en Tlaxcalantongo, una novela histórica muy conocida, la de Fernando Benítez, el Rey Viejo, y además es un hecho histórico literario porque tiene elementos literarios. Voy a mencionar algunos, por ejemplo, la huida de Ciudad de México, ¿no? La huida con el tesoro, como si se lo estuviera robando Venustiano Carranza. Muchos momentos, varias traiciones, la discusión de si fue asesinato o suicidio, el horrendo personaje que era Rodolfo Herrero, la naturaleza física, geográfica de la Sierra de Puebla, la noche de Tlaxcalantongo, esa noche oscura, lluviosa, nos hace simplemente decir que ese asesinato se dio en una auténtica noche shakespeariana. Entonces, es absolutamente literalizable.
Tercero, a pesar de haber sido una rebelión anodina, la revuelta de Agua Prieta, con pocas batallas, pocos muertos, hay que ver los personajes que participaron en este proceso, en este hecho histórico. Bueno, por un lado, Carranza, presidente asesinado. Por otro lado, en el bando contrario, los que lo derrocan, y no digo los que lo asesinan, digo los que lo derrocan, están Álvaro Obregón, posteriormente presidente, Plutarco Elías Calles, posteriormente presidente, de la Huerta, lo mismo. En defensa de Carranza, personajes militares, por ejemplo, de la altura de Francisco Murguía, Juan Barragán, Francisco Urquizo, que ya mencioné, civiles como Luis Cabrera, como Ignacio Bonilla, estoy hablando de la gente que estuvo ahí. Otro personaje involucrado, presente cerca del proceso, Lázaro Cárdenas. Aunque era un muchacho, estuvo cerca del escenario geográfico en el que fue asesinado Carranza. Y tuvo contacto con el asesino, fue el primero que entra en contacto con el asesino y es el que no lo voy a decir que lo aprende, pero es el que lo traslada a Ciudad de México. Bueno, está Manuel Peláez. Ahora, no hubo participación de grupos populares numerosos. Lo que tenemos es que fue un conflicto entre las dos élites más importantes de la revolución en ese momento, que era la élite carrancista contra la élite sonorense o obregonista. El cuarto punto serían los antecedentes y el proceso. Carranza había tenido varias etapas históricas en la Revolución Mexicana, había vencido a Huerta, luego había vencido a la Convención, después a Villa y a Zapata, había resuelto positivamente el tema de la invasión de Columbus, de la punitiva, había resuelto la Constitución de 17 y sin embargo cuando se esperaba una presidencia fácil, ya tenía programa de gobierno, no tenía enemigos fuertes al frente, pues ni siquiera concluyó con su presidencia. Fue su peor momento en términos biográficos y en buena medida por el famoso error final que cometen tantos políticos, no solamente en México, en todos lados. Y es un error comenzar diciéndole error final porque es un tema que debe verse, es final cronológicamente hablando, pero debe ser atendido desde el principio y me refiero a la sucesión, al problema de la sucesión en los mandatos de poder, en los mandatos de gobierno, en cualquier forma de gobierno. ¿Dónde está el error de Carranza? Yo veo dos errores fundamentales. Uno, sé que no le va a gustar a mi amigo Fernando Serrano, pero es un poco una provocación, que es el civilismo. Y yo le llamo error porque lo considero un civilismo prematuro. En ese momento, después de 10 años de lucha, el ejército era la principal institución del país, era la que tenía mayor presencia territorial, un enorme presupuesto, jerarquía, mando, organización, legitimidad. Y aunque políticamente era correcto proponer el civilismo, era prematuro y en política todo lo que es prematuro, aunque sea correcto, termina siendo fallido. Y el otro gran error fue el mal candidato que propuso Venustiano Carranza como sucesor, que fue el ingeniero Bonilla, un hombre respetable, pero absolutamente desconocido en el territorio mexicano. Entonces, dado que era un hombre desconocido, no se comande de tiempo, Fina. Tú me vas diciendo cuánto llevo. No te estoy oyendo. Todavía no llegas a los 10 minutos. Ah, Fina, no tienes tu micrófono. Bueno, entonces decía. Sí, tienes tiempo todavía, Javier. Bueno, decía el error de proponer a Bonillas como sucesor. Al tener tan poca fuerza, tan poca imagen, tan poca presencia ante la opinión pública, tuvo que presionar, tuvo que intervenir en la campaña. Pero por otro lado, el contendiente era un hombre absolutamente, no solamente carismático, que lo era ahí de manera brutal, sino que era un hombre muy legitimado. Era uno de los grandes generales de la Revolución Mexicana. No solamente era un general invicto, era un general mutilado, era un mártir de guerra, una víctima de guerra por haber quedado sin el brazo derecho. Entonces, competir contra Obregón era difícil, por lo tanto, Carranza empezó a obstaculizar su campaña al grado de querer involucrarlo en un proceso de una rebelión, de una
amnistía falsa de un rebelde de nombre Roberto Sejudo. También empezó a bloquear a Sonora en tanto que sabía que Sonora era la sede del poder, recursos económicos, recursos militares que apoyarían a Obregón en el caso de un conflicto armado en el proceso electoral que se estaba llevando a cabo. Entonces, ante esa situación, ¿sí?, los gonzalistas, los de Pablo González, que estaban esperando que ante el crecimiento de Obregón Carranza se desdijera, echara para atrás su civilismo y optara por él, lo que era prácticamente impensable. Cuando los gonzalistas empiezan a amenazar con tomar Ciudad de México después de rebelarse, pues Carranza tuvo que abandonar la capital, y esta es otra parte del proceso. No voy aquí a hacer referencias muy detalladas porque nos podríamos llevar varias horas, pero simplemente decir que ha sido criticado Carranza en tanto que estaba huyendo, ¿sí?, de Ciudad de México y que se estaba llevando el tesoro. No, la verdad es que Carranza organizó un traslado completo. Él lo que quería era dar la imagen de que todo su gobierno, ¿sí?, los tres poderes, burocracia y evidentemente el tesoro, se estaban trasladando a una nueva capital, que sería Veracruz. Sin embargo, ya no pudo llegar a Veracruz porque en Aljibes se destruyó, bueno, le destruyeron la vía, no podía ya seguir. Ahí recibió un ataque durísimo por parte de las fuerzas de Guadalupe Sánchez y entonces tuvo que cambiar de planes e internarse a la Sierra de Puebla. Ahí tampoco voy a entrar en muchos detalles, pasa algunos días caminando con muchas dificultades, una travesía muy difícil, hasta que el día 20 de mayo, más o menos entró a la sierra el día 15 de mayo, el día 20 lo contactó, entró en contacto, se encontró con Rodolfo Herrero, allá por Villa de Unión, cerca de la compañía de Necaxa. Rodolfo Herrero era un rebelde de la región que recientemente se había amnistiado al gobierno, entonces con esas credenciales de amnistiado al gobierno se ofreció a proteger a la comitiva durante su paso por esa región, ¿sí? Y bueno, pues lo que hizo Rodolfo Herrero fue llevarlos a dormir a Tlaxcalantongo. La dignidad de Carranza, cuando ya le enseñan la choza en la que iba a dormir, dijo, esta choza será el Palacio Nacional por las siguientes horas. Este era un poco el estilo de gobierno de Venustiano Carranza. Pues yo ahora sí quisiera cortar, volver, sé que hay una segunda ronda para entonces concluir con ese tema y dar oportunidad a Fernando Serrano Migallón. Yo quiero oírlo. Sí, está bien, Javier. Cortamos aquí, que hable Fernando y luego tendrán tiempo de un conversatorio que al final es lo más interesante e importante. Sí, no, y quisiera tocar el tema del asesinato. ¿Sabes qué? Que cuando estaba escribiendo yo también dije fallecimiento, me parece una palabra lo más falsa posible. Asesinato. O sea que agradezco tu aclaración y ahí radica la importancia. Pues muy bien, ahora continuamos con el doctor Fernando Serrano Migallón. Él es licenciado en Derecho, licenciado en Economía y doctor en Historia por la UNAM. También ha realizado estudios en París, Francia y en La Haya, en los Países Bajos. También ha obtenido reconocimientos internacionales. Es miembro en la actualidad del número de la Academia Mexicana de la Lengua, en cuya mesa directiva se desempeña como censor estatuario corresponsal de la Academia de Historia. Te escuchamos, Fernando. Primero, muchísimas gracias al Ateneo Español, mi casa, o por lo menos la casa de mi familia desde 1949, desde su creación, donde siempre me da muchísimo gusto participar. Y sobre todo hacerlo con Javier García Diego, amigo desde hace muchísimos años y compañero de discusiones políticas y de discusiones históricas. Y que tú nos coordines, Josefina, también me da muchísimo gusto. Y además hablar de un personaje para mí, a diferencia de la santoral de la Revolución Mexicana, es quizá el héroe o el líder de la Revolución Mexicana más importante. Hay muchos personajes de la Revolución Mexicana que tienen quizá más simpatía popular, por su ideología, por sus actitudes, por su manera de presentarse. Pero Carranza es el que reúne una serie de cualidades que ningún otro tuvo en ese momento, por lo menos.
La Revolución Mexicana, como todos sabemos, tiene prácticamente dos etapas. La primera, que empieza el 20 de noviembre de 1910 y que termina en la Semana Santa del 13, con el asesinato de Madero y de Pino Suárez. Y la siguiente, que empieza con el Plan de Guadalupe y que termina con la Constitución del 17. En la primera etapa, bueno, Madero es electo presidente de la República y hace como ha dicho Javier García Diego, un muy mal gobierno, tan mal gobierno que a los 18 meses de ser electo es depuesto. No, por esto no justifico yo, ni muchísimo menos, su asesinato, pero da inicio la otra etapa de la Revolución Mexicana. Las cualidades que yo quiero destacar de Carranza son fundamentalmente tres. Primero, su extraordinario apego al derecho. Él no era abogado, pero había sido gobernador de su estado y tenía una idea muy clara de la existencia del derecho, de la utilidad del derecho y de la necesidad de que un estado funcionara con un régimen jurídico. Desde el Plan de Guadalupe, su rompimiento, su separación del Pacto Federal de Huerta, lo hace con una justificación jurídica. Ya en el gobierno al frente de las fuerzas revolucionarias, expide las leyes agrarias. Al final de la etapa violenta de la revolución, en el año 15, tiene una idea clarísima de lo que es una constitución y para qué sirve una constitución. Y convoca un congreso constituyente. Él tiene una precisión ideológica, política, de que una constitución es al mismo tiempo un documento normativo para regular el funcionamiento del Estado y la relación de los particulares con el Estado. Pero al mismo tiempo, todas las constituciones del mundo, en mayor o menor grado, es un programa político. Y el programa político que él quería consagrar en la nueva constitución era el programa político de la Revolución Mexicana. Así incorpora los principios de todos los participantes de la revolución y llevan a cabo en un Congreso Constituyente perfectamente previsto, organizado y planeado por el propio Carranza, una elección de los diputados y una redacción de la nueva Constitución. Aquí se ha dicho de forma reiterada que el proyecto de Carranza era mucho más tibio que lo que luego hicieron los constituyentes. En alguna parte tienen razón, porque el proyecto de Carranza establecía en el artículo 73 las facultades del Congreso para legislar en materia social, es decir, derecho agrario, derecho laboral, derecho a los bienes, al petróleo, a los recursos de la nación y el derecho a la educación. Pero lo que sí hizo el Congreso Constituyente es esos principios que él previó en el proyecto como leyes secundarias, lo establecieron en el texto constitucional por primera vez en el mundo. Eso yo creo que es admirable en Venustiano Carranza. El segundo aspecto, que Javier García Diego dice que yo no voy a estar de acuerdo con él, y tiene razón, es su antimilitarismo. El único líder de la Revolución Mexicana o de esta etapa de la Revolución Mexicana, porque ni Madero ni Pino Suárez tampoco cayeron en la tentación de entrar al ejército y hacerse llamar generales, fue Venustiano Carranza. Todos los demás líderes de la revolución, Villa, Zapata, quien queramos pensar en ellos, Obregón, Calles, fueron generales. Se pusieron el aguilita en el uniforme y las 3 estrellas. El único que no cayó en esa tentación fue don Venustiano Carranza. Él era don Venustiano, él era el primer jefe, pero él no era un miembro del ejército. Todo lo contrario. Quizá tiene razón García Diego al decir que los principios, aunque sean válidos, si son prematuros, van al fracaso. Pero también no se le puede pedir a alguien que está convencido de que los principios que sostiene y que defiende y que sabe que son válidos y que la historia va a demostrar que son válidos, que deje de aplicarlos. Yo creo que en eso, sabiendo además el enemigo al que se enfrentaba, que era el grupo sonorense fundamentalmente, Carranza lo llevó a cabo, trató de sacarlo adelante y quizá le costó la vida. Y por último, la importancia que le daba al derecho internacional y a la defensa de México
de los principios internacionales. Carranza tiene una idea muy clara de lo que debe de ser el Estado mexicano frente al exterior. Y de ahí la llamada doctrina Carranza, que desde luego yo creo que fue ideada y llevada a cabo por Isidro Fabela, que establece el principio y la igualdad de los extranjeros frente a los mexicanos que tienen bienes, sobre todo en territorio nacional. Y luego la oposición permanente a los Estados Unidos. Quizá hay una mala prensa respecto a la expedición punitiva, pero las quejas y las protestas de Carranza frente a la invasión norteamericana de Veracruz son evidentes, las llevó hasta sus últimas consecuencias, a pesar de que esa invasión le favorecía militarmente al grupo que en aquel momento todavía estaba luchando contra Huerta. Entonces yo creo que son tres factores de honestidad personal que engrandecen la figura de Carranza en un momento donde era el único que, habiendo terminado en 1915 el periodo violento, tenía las cualidades personales, políticas y administrativas para poder reorganizar al Estado mexicano, poderlo reorientar, lo que hizo, y lo hizo muy bien, y quizá le costó la vida, pero sí les dejó a los sucesores, que fueron sus enemigos y sus traidores, que pudieran gobernar de manera adecuada. Pues muchas gracias, Fernando. Ahora aquí tengo una serie de saludos. Saludan Gabriela Guzzi, Eva Alcázar, Lucía Guzmán, Ignacio Aguilar, Ernesto Casanova manda un saludo a todos, Almudena de la Iglesia, Mardoqueo, Arnulfo Gómez, Juan Bonilla y muy especialmente a Javier Sergio Casas, que le manda un fraternal saludo, es compañero de Simón. De Simón Bolívar. Bueno, pues me emociona escuchar nada más su nombre. Son muchos años, bueno, ya, como 60 casi. No tantos, pero casi. Muy emocionante. Perfecto, pues ahora los invito a que conversen y ahora sí, pónganse de acuerdo en algo o queden en desacuerdo en lo que quieran. Tocar un par de puntos. Coincido en que Carranza fue un líder distinto. Tal vez podríamos resumirlo, Fernando, diciendo que fue el único estadista de ese periodo. Los demás eran líderes con otras características, todos muy necesarios para la revolución. O sea, todos hicieron la revolución, cada uno aportó ciertas cosas. De los puntos que mencionó Fernando, yo quisiera resaltar, porque él dijo que ha generado algunos cuestionamientos, lo de la expedición punitiva. Efectivamente, tenemos ahí un problema histórico precioso. Villa está ya brutalmente derrotado, ha sido vencido a todo lo largo de 1915. Ya con muy pocos hombres hace el ataque desde 1916 a la población de Columbus, Nuevo México, por diferentes razones, que ahorita no viene a cuento. Provoca, claro está, es año de elecciones en Estados Unidos. La presión para Woodrow Wilson era muy fuerte, no podía simplemente aceptar el agravio, entonces envía una columna que llama la columna la expedición punitiva. Entonces aquí lo que tenemos son dos tipos de nacionalismos que conviven. Villa, el nacionalismo popular que nos provoca un conflicto internacional, y Carranza, el nacionalismo gubernamental que se dedica a resolverlo. O sea, lo que trata de hacer Carranza, primero que todo, era responsabilidad suya la seguridad de la frontera, ¿sí? El controlar a los rebeldes, entre otros a Villa. Entonces, todo lo que hizo Carranza fue muy complicado, fue tratar de él no los norteamericanos, ¿sí?, de controlar a Villa militarmente. Segundo, a pesar de que había 10,000 soldados norteamericanos, bueno, llegó a haber 10,000 soldados, no entraron tantos, pero bueno, fueron entrando más. Llegó a haber 10,000 soldados solamente en Chihuahua, no entraron a ningún otro territorio mexicano. Pero había fuerzas carrancistas, y entonces evitar roces entre estos dos ejércitos para que una expedición no se convirtiera en guerra nacional, entre guerra entre dos países. Tercero, estar negociando o estar exigiendo más bien el retiro incondicional. Estuvieron 11 meses y tiene una repercusión con el constituyente que tanto le interesa a Fernando.
cuando se discute el constituyente, están. Se retiraron a principios de febrero, ya concluida la Constitución de 1917. Entonces, por un lado, provocan un cierto nacionalismo en los diputados constituyentes, pero por otro lado, los diputados constituyentes sabían que no podían ser demasiado exageradas sus posturas nacionalistas, porque de lo contrario nos iban a retirar los norteamericanos. Entonces, es un balance extraordinario que yo estoy seguro que el que llevaba el ritmo y el tono, pues se llamaba Venustiano Carranza. ¿Sí? Tenías que ser nacionalista, pero con una dosis que te permitiera seguir exigiendo el retiro incondicional de la libertad. Ahora, si me permites, Tina, quiero volver rapidísimo al caso a donde dejé a Carranza, ya encontrándose con este personaje horrendo que es Rodolfo Herrero, en Tlaxcalantongo, lo lleva a dormir, él le consigue la choza, porque él conoce a todos los habitantes de ese pueblo, sabe en qué choza se queda a dormir Carranza, no solamente eso, sabe en qué lugar de la choza se queda a dormir, y tan pronto termina con esa tarea, pide permiso al presidente Carranza de retirarse, porque ha habido un problema familiar en donde vive él, que es en el pueblo de Alá, Progreso. El resultado es que regresó a las 4 de la madrugada para atacar la choza donde estaba Carranza. Resulta muerto solamente Carranza. ¿Por qué? Porque los disparos se dirigen a la zona donde estaba él dormido. No solamente eso, Rodolfo Herrero o Mariel mandaron un emisario un par de horas antes para confirmar que ahí se encontraba dormido Carranza, un indígena que supuestamente le llevaba un recado. Ahora, ¿por qué surgió la idea del suicidio? ¿Sí? Sabiendo muy claramente que había sido asesinado con muchos disparos desde el exterior de la choza. Porque se levantó un acta. Los asaltantes, la gente de Herrero que asaltó la choza, que disparó la choza, que asesinó a Carranza, negociaron con los otros acompañantes de Carranza que estaban en esa choza. Sabemos los nombres porque están las firmas, a que se levantara un acta, ¿sí? En donde ellos aseguraban que Carranza se había suicidado. ¿Sí? En esa choza estaban el secretario de Gobernación, el director de Comunicaciones y 3 asistentes personalísimos de Carranza, Ignacio Suárez, Octavio Amador y Secundino Reyes. O sea, su gente, los que le ayudaban a subir al caballo, para decirlo rápidamente. ¿Por qué beneficia a todos el acta? A la gente de Herrero para no ser considerado asesino. A los militares que acompañan a Carranza para no ser acusados, como lo fueron, de haber faltado al honor militar, de no haber protegido debidamente a su jefe. A Obregón, pues para no llegar a la presidencia del país con el perfil de asesino, en tanto que Carranza se suicidó. Entonces a todos beneficiaba esta versión, y por eso fue tan fuerte, hasta que pues ya no se pudo sostener un poco a la caída de los honorenses del poder. En fin, años después ya era insostenible la versión del suicidio, y hoy la CENEFO, lo comentábamos con Fernando y yo antes de entrar al aire, el 21 de mayo, para cumplir con el centenario, sacó un análisis de la camisa con la que dormía Carranza, y demostrando que había 3 perforaciones de 3 calibres distintos y que no había rastros de pólvora, o sea, no había balazos cercanos. Por lo tanto, hoy sí ya no es sostenible la versión del suicidio, que, repito, beneficiaba a todos. Ahora, también ayudó a que hubiera esta idea del suicidio el que no hubo autopsia. Contra lo que mucha gente asegura, lo que se le hizo al cadáver de Carranza fue llevarlo a Jilotepec de Juárez o Villa Juárez. El médico de la compañía de luz de Necaxa, muy cercana, lo atendió, y él dice, el señor Carlos Pérez, el médico Carlos Pérez, le estoy haciendo un embalsamamiento, no le estoy haciendo una autopsia, no hay estudio forense, no se ven trayectorias, no se ven calibres, no se ven cercanías, tampoco hubo análisis pericial de los daños en la choza, de las perforaciones. Entonces, siempre vivimos en penumbra. Pero quiero concluir con lo que sigue, Fernando. A ver,
Los asesinatos de los presidentes en funciones han generado problemas enormes para el país. El asesinato de Madero pues, dio lugar a la llegada de Huerta al poder y por lo tanto a la lucha constitucionalista. El asesinato de Obregón, aunque vamos a insistir en que todavía no era presidente en funciones, pero bueno, como si lo fuera, dio lugar al maximato, para decirlo rápido, una crisis política brutal. Curiosamente, el asesinato de Carranza en términos históricos, y subrayo, en términos históricos, no biográficos, no me refiero a él, no me refiero a su familia, no me refiero a su grupo político, en términos históricos, fue benéfico. ¿Por qué fue benéfico? Porque durante 10 años la Revolución Mexicana había sido encabezada por dirigentes de la élite. Francisco I. Madero de la élite económica del noreste y Venustiano Carranza de la élite política del noreste. Había sido diputado, senador, presidente municipal de Cuatro Ciénegas primero, luego gobernador de ese estado, y bueno, presidente del país. Sin embargo, en tanto que fueron dirigentes de élite, no permitieron la integración de los grupos populares en la Revolución Mexicana. Combatieron a Villa y a Zapata, bueno, a Zapata Madero y a Villa y a Zapata Carranza hasta el último momento. El asesinato de Carranza dio lugar a que llegaran al poder las clases medias revolucionarias, Obregón, Calles, y ellos sí permitieron la integración de los grupos populares y dieron comienzo también a algunas reformas de carácter social, reforma agraria, clarísimamente completó las calles, derechos sociales de los trabajadores. Entonces, y con esto concluyo, es una provocación, evidentemente, pero es para eso que estamos aquí, para conversar y motivados. La Constitución de 1917 es la base formal, la base jurídica y la base política del México del siglo XX. Pero en aquella noche del 21 de mayo de Tlaxcalantongo, lluviosa y oscura, con ese crimen shakespeariano y con la llegada de las clases medias que de una u otra manera provocaron ese asesinato, dio lugar al Estado social postrevolucionario. Esa es la importancia del centenario del asesinato de Carranza. Con eso concluyo. ¿Me permites, Josefina? Para estar en parte de acuerdo con Javier, pero también haciendo algún matiz. Él tiene razón absolutamente de que con la muerte de Carranza llegan las clases medias, pero con las clases medias llega lo peor de la etapa posrevolucionaria. Llega el autoritarismo, llega la corrupción, llega el corporativismo social, llega la falta de democracia. Entonces, esa muerte de Carranza, yo no quiero decir que todo el grupo carrancista haya sido honesto. Es más, el que hayan llegado los obregonistas, después de Carranza le hicieron correr la fama de corrupto. En aquella época hablar de carrancear era sinónimo a robar. Pero con la llegada de Obregón, la llegada de Calles, llegaron todas estas actitudes autoritarias en el ejercicio del poder. Hay que recordar la vergonzosa decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando estableció que el artículo 27 de la Constitución no establecía que se podía aplicar retroactivamente, no se podía aplicar retroactivamente hacia los ciudadanos norteamericanos. Y con eso se logró el reconocimiento por parte de los Estados Unidos del gobierno de Obregón y de los tratados y los pactos de la embajada. Entonces sí llegó la clase media, pero llegó con todas estas corruptelas que tuvieron o se arrastraron prácticamente 50 años del siglo XX. El gran viraje lo da el general Cárdenas, que siendo militar es el primero que aplica realmente un programa social en materia educativa, en materia económica, en materia agraria. Bueno, pues sigamos con el conversatorio.
Yo no quiero hacer, nunca lo he hecho, juicios morales sobre la historia, no sobre los personajes, sobre la historia. Yo veo que la Revolución Mexicana tuvo líderes de distinto tipo, identificados con diferentes causas. Madero con la democracia, Zapata con la tierra, con la vida de las comunidades rurales de México, Villa con un nacionalismo popular típico de un elemento fronterizo, Carranza sin lugar a dudas con la ley, con la Constitución. Obregón lo que representaba era el ascenso de las clases medias al poder económico y al poder político. Pero al poder económico no lo voy a cuestionar. Calles es distinto. Calles lo que busca es construir un Estado que esté por encima, es un pleito que todavía heredamos del siglo XIX, por encima de la Iglesia y por encima del ejército. Y Cárdenas es el líder social de la Revolución Mexicana, el caudillo social. Pero voy a hacer otra provocación, Fernando. Cárdenas fue también parte de este grupo de las clases medias que llegó al poder en 1920 con la caída de Carranza. El primer beneficiario de la llegada de Calles y Obregón al poder fue Lázaro Cárdenas. Empezaron sus ascensos, se le dio el generalato, estuvo de jefe de operaciones militares en el Istmo, en Michoacán 2 veces, en la Huasteca Petrolera, gobernador de Michoacán. Luego fue miembro del gabinete de Ortiz Rubio, miembro del gabinete de Abelardo Rodríguez, dirigente del PNR antes de ser presidente, y candidato con el aval clarísimo de ese grupo político que hemos llamado las clases medias revolucionarias. Cárdenas fue parte de ello. Rompió con Calles, ciertamente, en 1935, cuando comenzó otra etapa de la historia nacional, pero no podemos hacer abstracción. O sea, en ese largo periodo de las clases medias también hay, digamos, personajes dignísimos como fue Lázaro Cárdenas. Yo diría que su paso por el ejército, su paso por la gubernatura de Michoacán fue extraordinaria. Yo no generalizaría en la crítica a las clases medias que tomaron el poder en México. Yo aquí haría una precisión. Lázaro Cárdenas fue beneficiado por las clases medias, pero él no pertenecía a la clase media. Lázaro Cárdenas era de origen muy humilde. En su acta de nacimiento dicen que se presenta un niño vivo de raza negra. Llega hasta el cuarto año de primaria y se va a la bola a la revolución con 17 años. Luego sí es beneficiado por esta clase media emergente encabezada por Obregón, pero con un espíritu crítico muy claro que guarda hasta el momento en que llega a la presidencia de la República, hasta el año 34, en que recurre a los carrancistas, acude a Favela, a Garza, a todos ellos y se arropa por ellos. Pero ahí las memorias de Ignacio García Telles son muy importantes o muy interesantes cuando todavía no es candidato Cárdenas, que tenía 34 años, pero sonaba mucho como el candidato, le pide una cita García Telles y le dice: mi general, usted va a ser presidente de la República y yo quiero estar cerca de usted. Pero le quiero decir que lo primero que tiene que hacer es acabar con el general Calles. Se pone de pie y le dice: licenciado, he tenido mucho gusto en conocerlo, y da por terminada la entrevista. Contaba García Telles que se queda aterrado y dice: me equivoqué, no debí de decir esto. Entonces se va a Guanajuato, abre su bufete de abogado y se pone a trabajar como abogado, y el día que es destapado Lázaro Cárdenas recibe un telegrama en que lo designa su secretario particular. Entonces la esfinge de Jiquilpan, como le decían, que no expresaba ningún gesto que demostrara su pensamiento ni sus emociones, sabía muy bien lo que tenía que hacer. Yo creo que además de la diferencia social, vamos a decirlo así, los orígenes, Obregón podría ser más criollo, más blanco, pero el ranchito que tenía antes de la revolución le puso de nombre la Quinta Chilla porque estaba muy apretado de dinero. Es un término que ya no sé. Yo cada año le pregunto a los alumnos: bueno, ¿saben lo que es estar en la chilla? Ninguno sabe. Pero creo que lo importante, además de esta diferenciación social,
es el origen geográfico, o vamos a decirlo así, geosocial. La revolución había sido encabezada por norteños que tenían una visión de un México modernizante y modernizador. Y con Lázaro Cárdenas entramos a una etapa del México viejo, del México central, del México de otras problemáticas, con una visión distinta en materia religiosa, en materia agraria y demás. Eso es muy importante. También le ayudó a Cárdenas para llegar al poder, y eso siempre ayuda, no a Cárdenas nada más, sino a todos, las deficiencias de los otros. ¿Quiénes eran los demás precandidatos para 1934? Bueno, primero que todo, en 1934 el PNR todavía estaba escindido en dos grandes corrientes. Todo está determinado por la crisis económica del 29. Entonces, para algunos, la salida a la crisis económica del 29, a las repercusiones sociales de la crisis del 29, era tomar medidas conservadoras. ¿Sí? Ir a lo seguro, amarrar, y otros tenían una idea distinta, de hacer concesiones sociales, tomar decisiones progresistas, medidas progresistas como el mejor antídoto a los problemas de la crisis del 29. En ese grupo, digamos, Cárdenas encabeza a los segundos, encabeza la línea progresista dentro del PNR. Podríamos suponer que Calles encabezaba la otra, ¿sí? Aunque hay aspectos de Calles, por ejemplo, en materia religiosa es mucho más progresista, mucho más radical que Cárdenas. ¿Sí? Hay que verlo esto con matices. Pero lo importante es, Cárdenas era jefe de un grupo de políticos del PNR que proponían una solución progresista a la crisis del 29, o sea, hacer concesiones sociales. Cárdenas tuvo el apoyo de Calles, sin lugar a dudas. Si no hubiera sido candidato a presidente. Esto no cabe la menor duda. Calles le tenía un enorme aprecio. Los hijos de Calles, porque era más bien de esa generación. Tuvo el apoyo de los otros dos expresidentes importantes, Portes Gil y Abelardo, que era el presidente saliente. Entonces, tuvo el apoyo de la clase política. ¿Por qué? Porque él había sido dirigente del PNR. Tuvo el apoyo del ejército, el general había sido secretario de guerra. Tuvo el apoyo de grupos sociales amplios, por ejemplo la CROM, todavía la CROM, a través del apoyo que le consiguió el general Calles. En materia obrera, Calles también era bastante avanzado, no en materia agraria, pero en materia obrera sí que lo era. En cambio, los otros precandidatos, por ejemplo, Almazán tenía una historia, una biografía horrenda y estaba muy ligado a negocios de intereses empresariales. Saturnino Cedillo era demasiado rústico, nunca había rebasado más que la temática agraria. Adalberto Tejeda no aceptó ni siquiera ser parte del PNR, él se mantuvo con sus afinidades políticas distintas, más filocomunistas allá en Veracruz. Manuel Pérez Treviño, que era otro de los candidatos de Calles, no tenía fuerza social, no tenía presencia territorial, era un político palaciego, simplemente cercano a Calles. Entonces, ante esta pobreza de las alternativas y la riqueza que significaba Cárdenas, apoyado por las ligas agrarias, apoyado por los obreros organizados del país y por la clase política que ya mencioné, no había de otra, era el mejor candidato. Y rompió con Calles, pero eso sería una discusión tal vez de otro día, Fernando, de manera muy justificada. Es un proceso extraordinario. Esto desde la historia es simplemente admirable cómo fue acabando con Calles y con el callismo sin derramar una gota de sangre. Y esto me permite... De manera admirable. Admirable, porque era estadista y político. Entonces lo manejó de manera admirable. Y ya que Fernando contó una anécdota de Garcetelli, yo voy a contar otra. Había muerto doña Pencha Hortensia Calles de Torreblanca, hija del general Calles,
y esposa de Fernando Torreblanca, que fue secretario particular de Obregón, de Calles y creo que de Portes Gil. Bueno, ahí estábamos en el velorio, yo estaba ahí porque doña Hortensia, doña Tencha, nos facilitó los archivos, abrió los archivos Plutarco Elías Calles a la comunidad de historiadores así, sin más. Pues ahí estábamos un grupo de historiadores bastante numeroso y entró doña Amalia con Cuauhtémoc. Entonces yo le dije a la biblioteca de Calles que estaba allá al lado, pero ¿cómo es posible? Me dice, nunca hubo el menor reparo en términos personales. Una diferencia política que los dos, Cárdenas y Calles, entendieron debidamente. Ahí estaba doña Amalia en el velorio de doña Tencha Calles. Admirable también. Una anécdota parecida cuando se hizo la reunión en Palacio Nacional, cuando la declaración al eje, que hizo la gran reunión de Unión Nacional, el presidente Ávila Camacho, se acercó el general Cárdenas y se le cuadró al general Calles y dijo, mi general. Claro. Lázaro, ¿cómo estás? Claro, siempre lo trató como mi general. Era su jefe. Empezó a trabajar con él y Fernando en 1915, cuando Lázaro Cárdenas tendría 20 años. Tiene razón, él se incorpora a la lucha en 13. A nivel local, cuando bajan los sonorenses, llegan a Guadalajara y se internan al centro de México, es que Cárdenas pasa a formar parte de ese grupo y siempre trató con enorme admiración, agradecimiento y cariño al general Calles. Y bueno, ya que menciono a Calles y a Cárdenas joven, habría que decir por qué porque tanto se ha dicho que Cárdenas intervino en el asesinato de Carranza. Yo diría que con mala leche. Cárdenas era un muchachito, era un joven, para decirlo en términos no despreciativos, era un joven militar, todavía no tenía el grado de general, y estaba a las órdenes de otro general sonorense que estaba arriba de él, cercanísimo a Calles también, cercanísimo a Obregón, que se llama Arnulfo R. Gómez. Arnulfo R. Gómez estaba de jefe de las operaciones militares en la zona de Papantla, Martínez de la Torre, por ahí, por esa región. Cuando vino la revuelta de Agua Prieta, obviamente como callistas, ¿sí? Reconocieron, Arnulfo R. Gómez reconoce inmediatamente la revuelta de Agua Prieta, la lucha contra Carranza, y obviamente Cárdenas se suma a ello, es parte del grupo de Arnulfo R. Gómez, es su lugarteniente. Pero se sabe que Carranza va rumbo a Veracruz. Cuando se tiene que bajar del convoy ferrocarrilero y se interna en la Sierra de Puebla, Arnulfo R. Gómez y Lázaro Cárdenas ponen atención porque iban a estar relativamente cerca, o iban a pasar relativamente cerca. Las instrucciones era tratar de entrar en contacto con la comitiva presidencial y darle a Carranza un salvoconducto. También existe en los archivos, así como está el acta del suicidio, también está el salvoconducto, lo conocemos, sabemos quién lo firma. El problema es que Cárdenas ya no llegó a acercarse a donde iba la comitiva de Carranza. El acercamiento que tuvo es el asesino Rodolfo Herrero, después de cometer el crimen en Tlaxcalantongo, ¿sí? Salió huyendo de Puebla, se internó a Veracruz y ahí el que entró en contacto con él y lo lleva a Ciudad de México a presentarlo en Plutarco Elías Calles, por cierto, fue Lázaro Cárdenas. Esa fue su participación, digamos, en todo el asunto del asesinato de Carranza. No sé si haya más preguntas o comentarios, Fernando. Sí, yo quisiera mandar, hay unos saludos aquí, hay saludos de Cecilia Sandoval, de Juan Ramiro Ruiz Durá, Rodo Reyes, Diana Vidarte, de María Luisa Capella, que comenta que es un gusto oír a mis dos queridos y admirados maestros. Cuántas reflexiones sobre el exilio, ¿verdad, Fernando? Y Javier, tengo mucha nostalgia de tus extraordinarias lecciones de historia de México los sábados en la radio. Es un placer oírlos. Un abrazo muy afectuoso a ambos. Pues también un cariñoso saludo para y María Enrique, Luisa. Mercedes, perdón. Un cariñosísimo saludo para María Luisa.
Enrique y Mercedes Graue preguntan sobre la opinión sobre las diferencias políticas entre Madero y Carranza, que ha llevado a algunos a aseverar que de no haberse revelado Huerta, lo hubiera hecho Carranza. Bueno, sí, eso se ha dicho, sabemos quién vertió esa versión. Lo que pasa es esto, bueno, me voy a dirigir a ellos y luego Fernando también lo hará. Primero que todo, saludos a Mercedes y a nuestro rector. Enrique también, un abrazo querido. Cuando Madero toma primero que todo, cuando Madero toma la presidencia del país, a los pocos meses estalla la rebelión orozquista. Primero Madero trató de controlar a la rebelión orozquista, que eran los veteranos de la lucha contra Porfirio Díaz, encabezados por el mismo líder Pascual Orozco. Trató de controlarla mandando al ejército federal encabezado por José González Salas, que fracasó de manera tan rotunda que se suicidó en el campo de batalla. Al término de la batalla, al verse derrotado, se suicidó. Imagínense la imagen para el gobierno federal, que tu militar estrella, al que mandaste a acabar a la rebelión orozquista, se suicide. Entonces, Madero tuvo que nombrar a un nuevo jefe de esa, digamos, fuerza que iba a luchar contra los orozquistas, y a quien designó fue a Victoriano Huerta. Estamos hablando de casi un año antes del cuartelazo de la Ciudadela. En ese momento Huerta era un militar, no voy a decir que con buena fama, pero sí con fama de duro, con fama de capaz. Entonces Madero lo nombró al frente de la campaña contra el orozquismo, pero le pidió a los gobernadores que organizaran fuerzas irregulares para que colaboraran con dos cosas, con el ejército federal, ¿sí?, en la lucha contra el orozquismo, porque para combatir a los extraordinarios guerrilleros que eran los orozquistas, pues necesitabas a alguien igualmente extraordinario como guerrillero. Y entonces se formaron fuerzas que llamamos irregulares. Bueno, no llamamos, así se llamaban, así les pusieron, fuerzas irregulares. ¿Por qué? Porque no eran militares profesionales. Entre otros, Álvaro Obregón estuvo al frente del 4º Batallón de Irregulares de Sonora, Pancho Villa, Pablo González, Pancho Cos, en fin. Ahí se forjó lo que luego va a ser el ejército constitucionalista. Bueno, terminó, y ahora ya concluyo con la pregunta, terminó la rebelión de los orozquistas, quedaron algunas partidas, y los gobernadores norteños, pero en especial Carranza, decidieron no licenciar a esas fuerzas irregulares, sino mantenerlas cerca de ellos, porque preveían futuros problemas. Entonces, fue acusado Carranza de estar organizando fuerzas para rebelarse contra Madero. Lo cierto es que eran fuerzas de irregulares que se organizaron para combatir al orozquismo, y que luego Carranza, pero lo mismo hizo Maytorena y lo mismo hizo Abraham González, fue no disolverlas, sino mantenerlas listas por si había problemas. Y bueno, tan hubo problemas que cuando vino el cuartelazo de Huerta, el ejército constitucionalista se organizó rápidamente, porque se organizó en base a esas fuerzas irregulares. Cada gobernador aportó fuerzas irregulares. Entonces, esa es la acusación a Carranza, incorrecta, pero tenía una finalidad política que era legitimada. Increíblemente. Yo creo que desde luego Carranza nunca pensó sublevarse contra Madero, pero sí había un ambiente político adverso ya a Madero en ese momento. Estaban buscando más que nada a un líder cercano al porfirismo que encabezara o que aunara a las fuerzas antimaderistas, pero realmente no lo habían encontrado, y de eso se aprovechó Huerta para hacerse con el poder. Pero que Carranza hubiera pensado, hubiera tenido en mente un golpe de Estado, una sublevación contra Madero, yo no lo creo. Sí, el gobierno de Madero ya estaba en esos momentos muy débil. Absolutamente de acuerdo. Suscribo total.
Bueno, tenemos aquí otros saludos de Carlos Maldonado, que nos escribe, nos saluda desde Santiago de Chile, y Francisco Prieto. Tenemos también otra pregunta más, que nos dice José Miguel Calderón, pregunta, ¿no habían renunciado a sus cargos en el momento de sus asesinatos Madero y Pino Suárez? Sí, a ver, es muy buena pregunta. Cada vez que sostengo esto de que Madero fue asesinado en funciones, la contemplo porque siempre alguien lo pregunta. Lo que pasa es que si bien el derecho constitucional me obligaría a decir efectivamente Madero y Pino Suárez firmaron sus renuncias, por lo tanto dejaron de ser presidente y vicepresidente desde el día 18. Ahora, aquí está Fernando Serrano. Yo creo que pues, tenemos que considerar que esas renuncias de ambos, de Madero y de Pino Suárez, pues fueron producto de la extorsión. O sea, se le presentó y se le dijo, o firmas, la única manera de salir libre de esta es firmando su renuncia a la presidencia y a la vicepresidencia. Les ofrecían un salvoconducto, llevarlos a una costa, a un puerto en el Golfo de México y de ahí embarcarlos rumbo al extranjero, cosa que no se cumplió. Entonces, sí, me duele decirlo, tiene razón la persona que pregunta, efectivamente, formalmente habían firmado ya sus renuncias y habían dejado de ser presidente y vicepresidente, pero yo creo, y no sé Fernando qué vaya a opinar, pues que fueron renuncias sacadas por la fuerza de extorsión. No, desde luego, pero lo que también es verdad que se califica a Huerta de usurpador. Yo creo que no fue usurpador. Tiene todos los calificativos negativos de criminal, asesino, traidor, felón, todo lo que se quiera decir. Pero él llegó a la presidencia de la República por el procedimiento constitucional. O sea, desde un punto de vista legal, entendiendo por legal, apegándose al texto de la ley, él llegó así a la presidencia de la República. Eso no, él hizo primero que se designara presidente interino a Lascurain, que estuvo 45 minutos, el tiempo suficiente para designarlo a él secretario de Gobernación y así asumir la presidencia de la República. Pero los calificativos morales de Huerta no pueden ser peores, excepto el de usurpador. Sí, tiene toda la razón, Fernando, y la persona que hizo la pregunta. Una vez obtenidas las renuncias de Madero y Pino Suárez, según lo disponía la Constitución de 57, quien asumía el cargo era el secretario de Relaciones Exteriores. Uno se podría preguntar por qué la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues porque era la Secretaría Decana del Gabinete, fue la primera secretaría que se creó al conseguirse la independencia, se llamaba Secretaría de Relaciones Exteriores e Interiores. Interiores iba después, esto fue luego Gobernación. Entonces, en tanto que decano del gabinete, asumía la presidencia el secretario de Relaciones, como ya lo dijo Fernando, profesor de Derecho Internacional en la Escuela de Jurisprudencia, un destacadísimo abogado, pero pues se prestó, asumió la presidencia y lo único que hizo fue nombrar a Huerta como secretario de Gobernación, renunciar inmediatamente y entonces en ausencia de presidente y vicepresidente y de secretario de Relaciones, entonces sí le tocaba al secretario de Gobernación, y así fue como llegó, cumpliendo con lo que disponía la Constitución de 57, ciertamente. Bueno, tenemos aquí un comentario también de Arnulfo R. Gómez García. Él comenta, Lázaro Cárdenas fue subalterno y amigo de mi abuelo, el general de división Arnulfo R. Gómez. Cuando su abuelo realizó viajes de estudios a Estados Unidos, a las principales academias y instituciones militares de España, Francia, Bélgica, Alemania e Italia, y las fortificaciones españoles en el norte de África, el general Cárdenas mantenía contacto con mi abuelo, deseando su pronto regreso. Y manda saludos también. Absolutamente. A ver, yo le voy a mandar un saludo a Arnulfo R. Gómez. Es un descendiente que es de verdad muy, muy leal a su abuelo, constantemente manda correos y publica cosas sobre el caso. No, aquí lo único que dijimos es que no nos metimos en el 27, Arnulfo, nos limitamos al 20 y dijimos pues que Arnulfo R. Gómez estaba de jefe de operaciones en esa zona y de que Cárdenas era su subalterno y tuvieron muy buena relación ciertamente y eso fue lo que hizo que Cárdenas estuviera ahí en ese momento, en esa región, pero el jefe era Arnulfo R. Gómez en ese momento. Y bueno, tenemos aquí
tenemos aquí otra pregunta. Dice, ¿por qué proponer un Congreso Constituyente para elaborar una nueva Constitución y no una reforma a la Constitución que estaba vigente en aquel tiempo? Esa pregunta es para Fernando. Bueno, yo creo que en eso también es muy hábil Carranza, porque la convocatoria es a un Congreso Constituyente para reformar la Constitución del 57. Es más, el texto de la Constitución del 17 se promulga como reformas y adiciones a la Constitución del 57. Pero si se hubieran hecho solo reformas, se podrían haber hecho por el procedimiento normal de reforma constitucional. Y él quería dar un impacto político a ese programa político de la Revolución Mexicana, haciendo una nueva constitución que incorporara todos los principios políticos y sociales de la Revolución Mexicana hacia un nuevo cuerpo jurídico que le diera una nueva vista al gobierno y al derecho mexicano. Bueno, tenemos la última. A ver, déjame, Fina. Sí, por supuesto. Concluir con esto que dice Fernando, es absolutamente correcto. Carranza fue listísimo en ese sentido porque él no podía convocar a un nuevo Congreso porque su compromiso histórico, político, en el Plan de Guadalupe era restaurar la Constitución de 57. Pero él sabía que esa Constitución ya era anacrónica. Es más, podríamos decir que nació anacrónica. Fue una Constitución que no sirvió mucho para gobernar, al menos eso dijo Juárez. Era una Constitución que no contemplaba, por ejemplo, asuntos obreros, el petróleo, pues no lo había a mediados del siglo XIX, era otra cosa. Y además, durante la lucha, Carranza fue haciendo reformas a las que ya se refirió Fernando, leyes agrarias, la ley del 6 de enero, reformas obreras. Entonces, tenía que darle rango constitucional. Para proponerlas como reformas normales de un constituyente permanente, tenía primero que todo que convocar a una nueva legislatura, la 27, porque se habían quedado en la 26 con el huertismo. Pero además dependías de que los congresos locales aceptaran esas reformas. Entonces era un proceso muy riesgoso. Por lo tanto, lo que hace Carranza es convocar, y aquí Fernando seguro que va a avalarlo, Carranza convoca a la reforma de la Constitución del 57, pero convoca un Congreso Constituyente Extraordinario que solamente va a durar 2 meses y solamente es para eso. O sea, no convocó a la creación de una nueva legislatura, convocó a un Congreso extraordinario. Y por lo tanto, desde un principio está la ambivalencia. Es una reforma a la Constitución del 57, es una nueva Constitución. Yo creo que los cambios son tan importantes que la Constitución de 17 es una nueva Constitución. Aunque tenga antecedentes en la de 57, ciertamente. Pero todo fue diseñado para hacer una nueva Constitución. Bueno, pues una última pregunta rápido porque se nos va acabando el tiempo. Ernesto pregunta, ¿por qué Carranza decidió trasladar el gobierno nacional a Veracruz? La respuesta es muy fácil. Porque el gobernador de Veracruz era su yerno. No. Perdón por la broma. No. A ver, dirigirse al sur estaban los zapatistas. Dirigirse al norte ya venían descendiendo los sonorenses. No había un puerto importante hacia el occidente y además no te conectaba con nada. En cambio, estar en Veracruz te permitía, primero que todo, acceder a varias poblaciones mexicanas con una navegación costera. Te permitía llegar a la costa este de Estados Unidos, a Washington y a Nueva York. Te permitía tener contactos con Europa, o sea, suministro de armas en caso de que llegaras y en caso de que establecieras gobierno y en caso de que iniciaras una lucha reivindicativa. Pero sobre todo, porque creía contar con el jefe de las operaciones militares en Veracruz, Guadalupe Sánchez, y con la lealtad absoluta de Cándido Aguilar, gobernador y yerno. Además, Juárez también se había ido a Veracruz, Carranza ya lo había hecho en 1914-1915. Veracruz era muy buena plaza, estratégicamente era lo adecuado. Lo importante fue que ya no llegó. Al momento de que ya no puede llegar a Veracruz y se tiene que internar a la Sierra de Puebla, como dijo Martín de Guzmán, el fin de Venustiano Carranza era ineluctable.
estaba condenado a muerte. Fernando, ¿quieres agregar algo? Ya terminé. Bueno, pues con esto damos por terminado el conversatorio. La intención del Ateneo es llevar a cabo una conferencia virtual cada 15 días. Y por lo pronto ya tenemos la próxima, que será el miércoles 29 de julio, impartida por el doctor Javier García Diego, y el tema me parece interesantísimo, la gripe española de 1918. Pues nos vemos el próximo miércoles, pero antes, en el Ateneo siempre hemos tenido por costumbre que cuando participan con nosotros algunas personas, les entregamos un diploma. En este momento lo hago virtual. Gracias. Javier, para ti, Fernando, para ti, y en algún momento se los haremos llegar de una manera personal. No, Agradecemos infinitamente y yo personalmente les agradezco muchísimo su participación, todo su apoyo en esta nueva etapa que vivimos y también a la gente que hoy nos acompañó. Les pedimos a los demás que sigan pendientes de las actividades que iremos anunciando a través de la página del Ateneo. Buenas tardes y otra vez mil gracias Javier, mil gracias Fernando. gracias Fina, a ti, gracias a Fernando y gracias a los que nos estuvieron escuchando. Muchas gracias. Hasta luego. Un saludo al rector y a Mercedes.